5:30 estaremos proclamando la palabra casa por casa en todo el entorno al local que tenemos en Cojutepeque. Estaremos llenando con la palabra de Dios el lugar y luego tendremos un evento al estilo Noches de Buenas Nuevas de cierre en el polideportivo. Así que las diferentes zonas, coordinadas por sus respectivos líderes, salimos sábado a las 2 de la tarde de cada lugar asignado y salimos para proclamar la palabra y para apoyar la obra de Dios en Cojutepeque. Así que estamos todos entendidos. Ya el 16 de noviembre, viene el 16 de noviembre, arrancan el último ciclo de renuevos y son las mujeres y señoritas que arrancan y ellos comienzan. ¿Estamos, hermanitos? Y de ahí nos vamos sucesivamente hasta el final. En la preparación para el tercer ciclo de renuevo se ha tomado el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, y a la vez, para que toda la congregación participe de alguna manera en esa preparación, pues siempre se trae la palabra de Dios en el libro que se está estudiando para la preparación. Así toda la iglesia camina armoniosamente. La iglesia sintoniza con la preparación, así que vamos al profeta Miqueas. Tomaremos esta mañana el capítulo 3 del profeta Miqueas. Capítulo 3. ¿Lo tienen, iglesia? Dice así la escritura: entonces dije, escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo:
¿No está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Padre, esa visión acerca del futuro de Jerusalén, como un matorral, como ruinas y como campo arado, es el fruto de no haber atendido tu palabra a tiempo. Señor, aquí estamos también nosotros. Y no queremos ese futuro de Jerusalén para nosotros. No queremos parecer un campo arado. Queremos ser un viñedo fértil. No queremos parecer una ciudad en ruinas. Queremos siempre un pueblo alegre, vigoroso, lleno de ti. Permítenos entender tu palabra esta mañana. Danos un corazón sensible para atesorarla. Espíritu de Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El capítulo 3 de Miqueas encierra una serie de verdades espirituales que la iglesia del siglo XXI debería no solo de entenderlas, sino de asumirlas. Porque la iglesia se ha olvidado de las cosas que realmente a Dios le interesan. El grave problema que tiene hoy la iglesia es un problema de fidelidad. Los números que tanto embelezan a la iglesia para Dios no son importantes. La iglesia evangélica se llena de cierto orgullo al hablar que somos casi el 40% de salvadoreños en este país que pertenecen, asisten o están ligados a una iglesia evangélica. Y los pastores, reconociendo ese componente de porcentajes de la población, 40% significa que casi de cada 2 salvadoreños, uno es evangélico. Y claro, esto representa un atractivo para muchas razones. Para un periodo electoral como el que vivimos, un 40% no es nada despreciable. Por tanto, los políticos siempre andan congraciándose o buscándose congraciar con ese 40%, y los pastores, por su lado, creen que la iglesia debe venderse al mejor postor, y confunde lo que es la tarea, confunde lo que es la misión, y la iglesia se dedica a buscar alianzas políticas que le garanticen algunos privilegios a ella y que le garanticen algunos beneficios al partido con el cual hacen alianza. Ahora, esa manera de vincularse con los políticos no debe hacernos perder la idea que está planteada en este capítulo, y es que al Dios de la Biblia no le interesa el crecimiento numérico de la iglesia. Fíjense bien lo que le digo, porque esa es la obsesión de la iglesia, pero no es la obsesión de Dios.
Dios no está obsesionado con los porcentajes de evangélicos que llegan a las iglesias. Dios no le reclama a Israel en este libro de Miqueas, no le reclama crecimiento numérico. No, Dios le reclama una cosa en particular, que es lo que ha olvidado la iglesia, y es la justicia, la vida, el derecho, la dignidad de las personas. Eso es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa la vida. Por eso envió a Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Desde siempre a Dios le ha interesado que el ser humano viva una vida plena. Desde siempre. Desde el arranque de la creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Bueno en gran manera significa que Dios estaba satisfecho de las condiciones de vida de los seres humanos. Eso es lo que a Dios siempre le ha preocupado. Las condiciones de vida de las personas. La dignidad. La vida plena. El Antiguo Testamento usará una palabra para hablar de estas cosas y será la palabra shalom. Por eso en la bendición se dice: y ponga en ti paz. Ponga en ti shalom. La palabra hebrea para hablar de paz. Pero la idea de paz que tiene la Biblia es de una vida plena. Paz significa que el ser humano goce de una vida llena de dignidad, llena de justicia, llena de honor, cubierto de bendición, que el ser humano viva la plenitud para la cual Dios lo creó. Y esa es la idea de la paz. La paz no es cese de conflicto meramente, no es ausencia de guerra. Simplemente, es mucho más que eso. Se silenciaron los fusiles en 1992, pero que se hayan silenciado los cañones no significa que tenemos paz. Todavía no tenemos paz. 1992, el año de la paz, no es cierto. Nunca hemos tenido paz. Tenemos ausencia de guerra, sí. Pero ausencia de guerra no significa que tenemos paz. Para la Biblia, la paz no es solo que ya no se disparen las armas. Paz en la Biblia no es el silencio de los cañones, de los fusiles y de las pistolas, no. En el 92 cesó la guerra, pero no tenemos paz. Porque en la Biblia paz es mucho más que el silencio de las armas. Se dejó de disparar, pero en el país no se ha dejado de matar. Del 92 para acá hemos tenido más o igual número de muertes que la guerra misma. Pero no solo pensemos en la muerte literal, específica, como quitarle la vida a alguien. Pensemos en la muerte progresiva que la población está experimentando. La falta de toda una serie de calidad de vida hace que la muerte vaya poco a poco erosionando la vida de los salvadoreños. Es que si estuviésemos con vida plena, no hubiera toda la inmigración que hay en el país. Si los salvadoreños encontraran oportunidades de vida, de desarrollo, de trabajo, de dignidad, de mantenimiento para su familia, nadie se iría de aquí. El fenómeno de las
marchas, de las caravanas, nos habla que no hay paz. El salvadoreño desea irse, desea salir. No encuentra en este país un país que le ayude a salir adelante. Nuestros jóvenes no encuentran oportunidades. Están estudiando en las universidades, pero saben que abrirse camino en el campo laboral será todo un desafío. Graduarse de la universidad no garantiza un espacio laboral en nuestra sociedad. No hay paz, no hay vida abundante, no hay esa dignidad que Dios quiere. Eso es lo que a Dios realmente le preocupa. La iglesia evangélica ha desviado su objetivo primario, que es la vida. La iglesia evangélica hoy vive para construir megatemplos, para obsesionarse con los medios de comunicación y ser la iglesia más popular, o para tratar de seducir al mayor número de oyentes para que se congreguen con ellos. Y le gusta a la iglesia ostentar sus estadísticas. Les gusta hablar de cuántos convertidos, de cuántos bautizados, de cuántos reconciliados. La iglesia cree que delante de Dios esas son sus credenciales. La iglesia piensa que Dios le pedirá en aquel día estadísticas. La iglesia cree que Dios en aquel día le pedirá cuentas acerca de números y de matemáticas. Pero yo les quiero decir, hermanitos, que Dios no nos va a pedir cuentas de eso. No son reportes de crecimiento lo que Dios pedirá. No son reportes de conversiones lo que Dios va a solicitar en aquel día. Lo que Dios pedirá en aquel día, y Miqueas lo va a decir muy claramente esta mañana, lo que Dios va a preguntar es acerca de la vida, de la justicia, de la paz. ¿Qué tanto el evangelio que predicamos de verdad cumplió el objetivo de traer vida abundante? ¿Qué tanto de verdad el evangelio que se anuncia fue capaz de transformar toda la realidad humana, no solo la persona? No es hablar solamente de la conversión del individuo, de la salvación del individuo. Es hablar de la salvación del entorno. Por eso Jesús, cuando llega a la casa de Zaqueo, dice: verdaderamente hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? A esta casa, a la casa. Es decir, la casa, sus relaciones, sus valores, su funcionamiento, la casa ha sido impactada con la salvación. No habla de la salvación de un alma, que es el lenguaje popular de la iglesia para hablar de la conversión. La iglesia cree que su trabajo es salvar alguna parte inmaterial que hay dentro del ser humano. Semejante torpeza para entender el concepto bíblico de salvación es un error craso que viene desde la Edad Media y la parentela de la religión con la filosofía griega, de creer que hay que salvar algo que hay dentro de ustedes. Pero eso no es así, hermanos. La salvación que Dios ha traído en la persona de Cristo Jesús es una salvación del ser humano y todo el ser humano y todo lo humano. La salvación en la Biblia es la contemplación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es salvación cósmica. Por eso Pablo va a definir en la carta a los Efesios que la salvación consiste en que Dios en Cristo va a reunir las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La salvación es vista en las cartas paulinas como una salvación cósmica. Dios va a salvar todo lo que una vez fue creado. Toda la creación es objeto de la obra salvadora de Dios en Cristo. Por eso dice: Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en la cruz de Jesucristo. Reconciliando al mundo.
la creación entera. Por eso cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 dice, y Dios someterá a los enemigos a los pies de Jesucristo, y luego someterá a Jesucristo a Dios, para que Dios sea todo en todos. Esa es la visión. La visión es la redención de todo cuanto existe. La redención de todo lo que un día Dios creó es la redención obrada por Cristo en la cruz. Ahora la iglesia cree que ella debe salvar almas y el mundo que se pierda. Lo demás que se arruine, ¿qué importa? Estamos para salvar almas. Y esa es la gran mentira con la que el diablo ha hundido a la iglesia en la ignorancia de la redención divina. Esa es la mentira con la que el diablo ha confundido a la iglesia respecto a su objetivo redentor. Sí, la iglesia está para salvar la persona humana, claro, por eso predicamos. Por eso hacemos renuevos. Por eso hacemos noches de buenas nuevas. Y por eso vamos casa en casa. Por eso hacemos conexiones, chiquicolumnas, columnas familiares, cenas de predicación. Porque creemos que la palabra del evangelio debe redimir la vida humana. Pero no solo la vida humana. Debe redimirlo todo. El poder de Dios en la cruz es absoluto. No es para redimir parte de la creación. Es para redimir toda la creación. El sueño de Dios va desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Apocalipsis 22, y he aquí yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Cielos y tierra, y cielos nuevos y tierra nueva es la visión de Dios. Ese es todo el gran paréntesis. Esa es toda la gran visión, mejor dicho. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Un cielo y una tierra que fueron dañados por el pecado humano. Cielos y tierra que fueron desorientados, arruinados por la desobediencia humana. Una vida social que fue arruinada por la rebeldía, el pecado y la desobediencia. Lo que al principio era fraternidad, después se hizo esclavitud. Lo que al principio era amistad, se hizo opresión. El ser humano arruinó la obra de Dios. Lo que Dios creó, lo que Dios visionó, eso que Dios dijo. Aquí vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero Dios ya no puede decir lo mismo de la creación. Es más, el mismo Génesis dice, y vio Dios que la maldad había llenado la tierra y le dolió en su corazón haber hecho al hombre. La mirada divina ha cambiado. La valoración divina ha cambiado. Lo que en un principio era bueno en gran manera, hoy ya no lo es. Y a Dios le duele haber hecho al ser humano. Porque aquello que Dios le entregó al ser humano, la casa, cielo y tierra, la casa, se la entregó al ser humano para que administrara, cuidara y la hiciera producir esa casa. Que la hiciera más habitable, que la hiciera más vivible. Pero el ser humano, en lugar de hacer habitable la tierra, la hace deshabitable. El ser humano, en lugar de hacer de la casa un lugar de cuidado, de hospitalidad, de vida y de paz, ha hecho de esta casa motivo de discordia, de muerte, de aflicción, y la gente tiene que salir. La gente sale de la casa porque el ser humano ha hecho que la casa ya no sea vivible. El ser humano sale porque la casa ya no es lugar de paz. El ser humano emigra porque la casa ya no es lugar de hospitalidad. Porque el ser humano arruinó la casa. Pero Dios, que no se da por vencido, en Cristo Jesús ha decidido redimir la casa, incluyendo al ser humano. Así como al principio de la creación
Primero hizo cielo y tierra y todo lo que en ellos hay, y después coronó al ser humano para ser administrador de esa casa. Ahora Dios en Cristo vuelve otra vez a querer redimir la casa, incluyendo al ser humano, pero para que el ser humano siga siendo habitable en la casa. Y es así que allá por el año 1200 antes de Cristo, un hombre vagaba por las montañas del Sinaí, pastando unas ovejas que no eran de él, eran del suegro. Y ese hombre de repente vio un fenómeno. Había una zarza que ardía, y le sorprendió que la zarza ardía y no se consumía. No crean que ese era un fenómeno en el desierto nuevo. Eso era normal. En una zona caliente, seca, del Sinaí, y con brotes de brea, era normal que de repente algo agarrara fuego. Eso no es lo novedoso de la zarza. Lo novedoso de la zarza no es que haya agarrado fuego, era una cosa normal en esa zona del Sinaí. Lo novedoso era que la zarza no se consumía. Eso era lo novedoso. O sea, Moisés de seguro pasó una vez, vio la zarza arder y agarró fuego como cualquier zarza. Eso ocurría frecuentemente. Pero de repente pasó y la vio que seguía ardía. Y quizás la dejó ahí, seguía ardiendo. Pasó al día siguiente y vio que seguía ardiendo. Y volvió a pasar y vio que la zarza no se consumía. Y eso le llamó la atención. Eso le llamó la atención para acercarse y ver por qué no se consumía. No le llamó la atención que ardía, sino por qué no se consumía. Y se acercó. Y cuando se acerca, Dios le revela un sueño. Dios le revela una visión que él tiene como Dios. Y Dios le dice que lo va a enviar a Egipto para liberar al pueblo y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Dios le revela el sueño. El sueño no es solo la redención. Y aquí entiendan las dos cosas. Una cosa es la liberación y otra cosa es la plenitud de vida. ¿Me entienden? Cuando a través de Moisés Dios saca a Israel de Egipto, ahí se dio la liberación, ¿sí? Ahí se dio la salvación, ¿estamos? Pero ¿tienen shalom? No, todavía no tienen paz. ¿Son libres? Sí. ¿Son salvos? Sí. Pero no tienen todavía paz. Hay todo un camino a través del desierto para llegar al sueño de Dios. El sueño de Dios no es solo quebrar el yugo de Faraón sobre Israel. El sueño de Dios es conducirlos a una tierra donde vivan en paz. Ese es el concepto de salvación en la Biblia. Es salida y es entrada. Es liberación, pero es plenitud de vida. Cuando nosotros predicamos el evangelio a la persona y la persona vuelve su mirada a Jesucristo y el Espíritu Santo lo sella, lo libra, es decir, lo saca de Egipto, le quita la opresión de Faraón, salimos. La salvación es salir de esa esclavitud, de ese yugo, y empezamos un camino, pero todavía no tenemos paz. La shalom es
el desafío que tenemos ahora. La iglesia ha sido buena para sacar a las personas de Egipto, pero ha sido mala para meterlas en Canaán. ¿Me entienden? La iglesia ha sido buena para predicar el evangelio y llegar donde Faraón, reclamar con señales, prodigios y milagros que Dios dice: deja ir a mi pueblo. Ha sido buena la iglesia para eso. Montón de gente salieron, 600,000 hombres, dice la Biblia. Si seguimos los números bíblicos, estamos hablando de 2.4 millones, incluimos las mujeres y los niños. Fue eficaz Moisés para sacar a Israel de Egipto. Es la liberación, es la salvación. Pero con la liberación no se agota el concepto de salvación en la Biblia. La liberación es solo el principio. Luego viene un peregrinaje para construir una nación que viva en paz. Y eso es Israel. La iglesia ha sido buena para sacar a las personas del mundo de Faraón. Ha sido excelente para romper las ataduras de Egipto. Ha sido buena para quitar el pie del cuello que tenía Faraón sobre nosotros. Pero ha sido mala para meternos en la tierra nueva de Dios. La iglesia ha sido buena para mover personas, pero no para transformar realidades. Y este es el asunto, que la transformación de la realidad también es parte de la salvación. De nada hubiera servido salir de Egipto sin una tierra. De nada. Dios nos sacó a Israel de la tierra de Egipto para dejarlo en la nada, en el vacío. Dios sacó a Israel del dominio de Faraón para entregarle una tierra donde hubiera shalom. ¿Me están oyendo, iglesia? Por eso decimos: la grandeza de una iglesia no está en cuántas personas moviliza. La grandeza de una iglesia está en qué tanto poder tiene para transformar la realidad de las personas que van a la iglesia. Ese es el tema aquí. Esa es la preocupación de Dios. Eso es lo que a Dios le mueve su corazón. No solamente liberar a las personas de Faraón. ¿Cómo está la casa de los evangélicos? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está la colonia en la que viven los evangélicos? ¿Cómo está el pasaje donde viven los evangélicos? ¿Cómo están las condiciones de vida de los niños evangélicos? Si los niños regresan a sus comunidades y siguen encontrando en sus comunidades los males que los dañan, los lastiman, es que no hemos hecho shalom todavía. Habrá habido liberación, pero todavía no hay shalom. Y la salvación es todo. Como decimos en el lanzamiento de los niños: si los niños suben a la montaña para ser sanados por las heridas que sufren en el mismo hogar, por abusos sexuales, por violencia intrafamiliar, y son sanados por el Espíritu en la montaña, y el niño recibe paz de Dios, pero luego regresa a su casa y en su casa sigue encontrando una realidad que le sigue lacerando, dañando y matando progresivamente, entonces no estamos haciendo la obra completa como Dios quiere que la hagamos, hermanitos. Quiere decir que nos falta todavía mucho, y eso es el desafío. No solo cuántos niños suben o tenemos. Si montar un evento con 5,000 niños no es problema. No, el problema es transformar la vida y el entorno de esos niños. Ese es el problema. Si cualquier iglesia puede impresionar reuniendo a tantas personas en un lugar. Si eso al final son números. Pero eso a Dios no le va a impresionar. ¿Y qué impresión le va a dar Dios eso si Él tiene millones de millones de millones de millones de ángeles que le adoran?
¿Y qué le va a impresionar ahí un milloncito reunido? Nada. Nos puede dejar quizá boca abierta a nosotros. Puede dejar sorprendidos a los políticos. Pero no a Dios. A Dios las aglomeraciones humanas no le impactan. A Dios los amontonamientos humanos no le impactan. A Dios le impacta la labor de una iglesia que construye cielo nuevo y tierra nueva. Una iglesia que trae liberación, salvación, pero también trae shalom. Una iglesia que va creando entornos donde los niños puedan crecer con dignidad, sanos, estables, sin los traumas, sin la violencia, sin las heridas con que los niños y niñas están creciendo. En lugares populares, que es donde más se vive y se golpea esto, las niñas siguen siendo abusadas. Y siguen siendo abusadas por familiares. Y familiares cercanos. Siguen siendo golpeadas. Siguen siendo lastimadas. Y la iglesia no está solamente para sanar a través del Espíritu su corazón. No, está para asegurar que no vuelvan a darse más ese tipo de heridas en ellos. Y esto significa otra agenda. Esto significa otros ministerios. Significa otras preocupaciones. Pero ese es el trabajo. Si reunir cipotes y hacerle payasos, vejiga, dulces, piñata, frescos, eso es chiche. Eso solamente de invertir en eso y es fácil. No, lo difícil es enfrentar estructuras de opresión y de heridas que hay en la casa y en la comunidad. Eso es lo difícil. Así que si el trabajo con un niño fuera solo hacer piñatas y dulces, fuera bonito. No, llegar y enfrentar círculos de daño que hay en el hogar. Círculos donde hay un papá abusador, donde hay un abuelo abusador, un tío abusador, un hermano mayor abusador. Círculos enquistados donde las familias son un círculo de opresión. Y enfrentar esa familia, trabajar en esa familia, luchar en esa familia y arriesgarse por lo que implica destruir un sistema opresivo para el niño en su casa. Ese es el trabajo que Dios quiere. Esa es la labor que Dios quiere. En una comunidad donde hay círculos de opresión, ese es el trabajo de la iglesia. Y eso es lo que aquí va a reclamar Miqueas. Veamos el capítulo 3. Y hay una división natural, así como está, es la división natural, del 1 al 5, perdón, del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Ahí está claramente la división. Y lo primero, el primer bloque, es el reclamo de Dios ante las autoridades. Hay una mentira que también el diablo tiene engañada a la iglesia, y es: la iglesia no se debe meter en política. Es un engaño terrible. Y resulta que no se mete en política y se mete con los políticos. Dice que no se mete en política, pero ahí anda tomándose fotos con los políticos o vendiendo su primogenitura. La iglesia como tal no debe formar tipo de alianzas políticas que le quiten su labor profética. Pero lo que la iglesia predica sí tiene que ver con la política. Porque el evangelio de Jesucristo abarca todas las áreas de la vida humana. Por eso el profeta comienza con ¿quiénes? Versículo 1.
Comienza con los gobernantes y las autoridades. Los gobernantes y las autoridades. Los evangélicos tienen un texto favorito que lo aplican sobre todo cuando sus partidos políticos afines ganan. Y dice, todas las autoridades son impuestas por Dios. Y sobre todo si es su partido que está gobernando. Amén de eso, las autoridades son establecidas por Dios no en el sentido del partido que está gobernando, sino del cargo de poder que ejerce. O sea, cuando habla de las autoridades impuestas por Dios, Dios no está diciendo que Él ha puesto a Arena, que Él ha puesto al frente. No, eso lo hacen ustedes con sus votos. Lo que Dios ha puesto es la instancia de autoridad, independiente de quién la ocupe. Quiero que diferencien eso. Cuando la Biblia dice toda autoridad es impuesta por Dios, no está diciendo todo partido político es impuesto por Dios. Diferencien entre la autoridad y el partido que ejerce la autoridad. ¿Qué impone Dios? ¿El partido? No. Dios impone la autoridad. ¿Quién impone el partido? Ustedes, no Dios. No es Dios quien pone el partido. Esos son ustedes con su voto. Lo que Dios pone es la autoridad que tendrá ese partido elegido para que ejerza esa autoridad. Toda autoridad es impuesta por Dios, sí. Pero la autoridad, es decir, el acto de gobernar, la función de ejercer el poder, eso es poder delegado por Dios. Y eso tiene implicaciones, hermanitos. Y tiene dos implicaciones. Y la primera implicación es, si la autoridad que está en el momento teniendo la responsabilidad de administrar el poder político, esa autoridad un día va a rendirle cuentas a Dios de la manera en que ejerció el poder. Dios llamará cuentas a Arena. Dios llamará cuentas al FMLN. Dios llamará cuentas al PCN. Y va a llamar cuentas a Gana. Dios un día va a llamar a todos los que han ejercido autoridad. Y nadie se le va a escapar, nadie. Toda persona corrupta, ladrona y asesina que usó la autoridad no para la justicia, sino para la maldad, a Dios no se le va a escapar, sea quien sea. No importa. Esa es la primera implicación. La autoridad de un gobernante es autoridad delegada por Dios. Dios no elige al gobernante. Dios elige la autoridad. Dios ha entregado la autoridad. ¿Quién elige al gobernante? No le eche la culpa a Dios entonces. No le echen la culpa a Dios de la gente que gobierna, porque esa la eligen ustedes. No le estén echando culpa a Dios de lo que es su responsabilidad. Es una maña que existe a nivel social. Eligen el mal camino y después, ay Dios, ¿por qué lo permitiste? ¿Cómo que por qué lo permitiste? Si usted lo eligió. Ay Señor, ¿por qué me diste este hombre? ¿Cómo que por qué? Si usted se empecinó con ese hombre, por más que le decía a su nana, su abuela, su tía, su vecina, hijita, pensalo.
mira que ese hombre se ve animal. Ay, usted, ¿por qué no sabe lo que es el amor? Usted lo eligió. Deje de estarle echando la culpa a Dios. Fue su gusto y su gana. Usted eligió a esa mujer. Por más que medio mundo le dijo que parecía zarza, pero porque agarraba fuego rápido. Por más que le decían, pero mira, si esa niña, hijo, mirala, así que es un ajuate, hijo. Y usted, mamá, respétemela por favor, porque es mi amada. Va, entonces ahora zóquela. Y deje de estarle echando la culpa a Dios porque usted le eligió. De estar diciendo, ay Señor, ¿por qué me has dado esta cruz? Esa no es cruz que Dios le ha dado. Esa es una tontera que usted agarró. Aprendamos a asumir la responsabilidad de su elección. Una cosa es que Dios haya hecho el matrimonio para vivir plenamente, pero ¿quién iba a hacer ese fue cosa suya. Así que no estoy culpando a Dios de eso. ¿Cuánta gente le dijo, pensalo, ayuná, orá? Pero como no, le daba las piernotas, que iba a andar orando. Lo mismo con los gobernantes. Dejen de estar diciendo, Dios, ¿por qué no gobiernan? ¿Por qué permitiste este? No, es que no es eso. ¿Por qué lo eligió usted? Dígase. Entonces hay que ser responsables en esto. Eso, la primera consecuencia es, todas las personas y los partidos que gobiernan un día le van a rendir cuentas a Dios, hermanitos. Y Dios se las va a cobrar todas. La justicia humana podrán escapar, pero no de la de Dios. Lo segundo, la segunda implicación es que la iglesia está en el mundo para hacerle conciencia de manera permanente a los gobernantes de cuál es su agenda. La iglesia está en el mundo para recordarle a los gobernantes su labor. Y su labor es hacer justicia. Porque si están ejerciendo una autoridad de parte de Dios, deben ejercerla conforme al corazón de Dios. Y la persona o la institución o el grupo que tiene que decirle al gobernante cuál es la agenda de Dios en el poder es la iglesia. Porque ella entiende a Dios. Ella entiende el propósito de Dios. La iglesia no está para ver quién sube al poder. La iglesia está para que esté quien esté en el poder, tiene que decirle cómo quiere Dios que gobierne. La iglesia no está para que suba el FMLN, Gana o Arena. No está para andar apadrinando a ningún partido preferencialmente. No, la iglesia está para que aquel partido que ejerza la autoridad, para que cualquier persona que ejerza la autoridad, la iglesia está para decirle, señor gobernante, Dios quiere esto. Eso se me queda aquí. Ustedes gobernantes, ¿qué les pregunta? ¿Qué les pregunta? Lean la Biblia, no me miren a mí, hermanito, la Biblia. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer Él? Es que esa es la labor de ellos. El gobernante debe hacer justicia y derecho. Esa es la labor de ellos. El gobernante no está para andar dándole láminas a la iglesia. Ni las alcaldías ni los gobiernos no están para estarle dando regalos a la iglesia, ni estarle dando concesiones a ningún grupo religioso, sea el que sea. Los gobiernos están para darle a la gente lo que solo ellos deben darle: justicia, derecho,
vida digna. Para eso han sido elegidos. Para eso Dios les ha dado autoridad. No para andar comprando voluntades con láminas, con cocinas, con piñatas, con dulces. No, no, no. Darle justicia a la gente. Eso debe ser. Pero claro, los gobiernos saben que a las iglesias las compran con unas piñatas. Los gobiernos saben que a las iglesias las compran con aparatos de sonido. Los gobiernos saben que a las iglesias las compran con tonteritas. Y por eso ahí, mire, los reúnen en la feria a todos los evangélicos, uno u otro partido político, para rifar hasta carros. Y rifan aparatos de sonido, y rifan guitarras, y rifan baterías. Y ahí están todos embobados los evangélicos recibiendo las regalías. Y claro, ¿cómo va la iglesia a tener voz profética ante un gobierno del cual se beneficia de regalías? Pues nada, se ha vendido. La iglesia se acerca al poder para conseguir plazas de oración, día de la Biblia, día de la oración, día nacional de la iglesia evangélica. La iglesia se acerca al poder político para que él le dé concesiones, para que le dé privilegios. Y claro, los políticos, por quedar bien con los evangélicos, les dan esos privilegios. A Dios le importa un bledo el día nacional de la iglesia evangélica. A Dios no le importa en lo absoluto una plaza de adoración ni la plaza de la Biblia. Eso no le importa a Dios. Y no ha puesto a los gobernantes para que anden haciendo eso. Dios ha puesto a los gobernantes para que hagan justicia a cada salvadoreño, que le den vida digna a cada salvadoreño. Eso es lo que Dios quiere. Y eso debe decirle la iglesia que haga a los gobernantes. Porque eso es lo que Dios quiere. Que escuchen el gemido del pobre. Por eso dice: ustedes odian el bien, aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ese es el dramatismo que vive la sociedad hoy día. Hermanos, vean las condiciones de extrema pobreza en la zona rural. Vean las condiciones de extrema pobreza en las comunidades del gran cinturón de pobreza del Salvador. Vean cómo la pobreza se va haciendo un fenómeno cada vez más creciente. A la gente se le quita lo poco que tiene. A la gente le arrancan lo poco que tiene. ¿Cuánta gente ha perdido sus casas, sus bienes, su patrimonio por un sistema de injusticia que tenemos? ¿Cuánta gente está sufriendo los despojos, la miseria? La gente no vive en este país, la gente sobrevive. ¿Quiénes tienen la culpa? Los gobernantes. Los gobernantes. Ahora, un gobierno, cual sea, que no atiende el llamado de Dios a hacer justicia, dice el versículo 4, ya le pedirán auxilio al Señor. ¿Y qué hará Dios? No les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque hicieron. El silencio y la ausencia de Dios es la respuesta a gobiernos que sacrifican a la gente.
Dios no está allí. Dios no oye sus oraciones. Por más que hagan oración en las asambleas legislativas, si son ladrones y corruptos, Dios no oye nada de eso. Ay, que los diputados van a invocar a la Virgen, que van a invocar al Señor, que van a orar a Dios. Dios no los va a oír. Esa es la reacción divina ante gobernantes que están sacrificando al pueblo en el altar del dinero. Dios no estará ahí presente ni los va a escuchar. Hay un pasaje bien interesante, ¿sabe? Acompáñeme a Lucas. Este pasaje a mí siempre me inquietó. Lucas 23. Lucas 23, ¿está conmigo? Versículo 7. Cuando Pilato se enteró de que pertenecía Jesús a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Y oiga esto, al ver a Jesús, ¿qué pasó con Herodes? Se puso muy contento. Cualquiera diría, hay un rey que está contento de verme. Y sigue diciendo, hacía tiempo que Herodes quería, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Ojo, en el versículo 8 tenemos un gobernante que todos quisieran tener. Un gobernante alegre de ver a Jesús. Pero no solo alegre, con ganas de verlo desde hace mucho tiempo. Y no solamente con ganas de verlo, sino que él quería ser testigo de una obra de Jesucristo. Imagínense que manden a llamar a un pastor porque el presidente quiere oírlo. Quiere que ore por él y vea un milagro. ¿Cuántos no llegarían y dijeran, ese es un hombre de Dios, mire, está pidiendo oír la palabra, quiere escucharme hablar, quiere que ore, es un hombre de Dios? Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 9. Cuando Jesús llega, dice que lo acosó con muchas preguntas, tanto que quería saber Herodes. Y le preguntaba de aquí, le preguntaba allá y le preguntaba lo otro. Y Jesús comenzó a contestar sus preguntas. Jesús guardó. Jesús no le dijo absolutamente nada. Guardó silencio total. Porque eso dice el profeta que hace Dios con un gobernante injusto. Lo priva de la palabra. Lo deja en el silencio. ¿Cómo Jesús iba a responder a un rey opresor que había matado al más grande de los profetas? Que mandó a cortar la cabeza a Juan. ¿Usted cree que Jesús había olvidado eso? Tal vez nosotros nos olvidamos de lo que hacen los gobernantes. Y cualquiera puede decir, no, pero ya cambió Herodes, fíjate. Hoy me ha mandado a llamar. Hoy quiere que le dé la palabra, aleluya, gloria a Dios. Hasta le llevo una Biblia nueva que compré en la librería. No. ¿Sabe? Jesús no olvida. Jesús no olvida. ¿Sabe una cosa? Ni siquiera le dijo no. Es que mire, es que cuando Dios habla, hasta un no puede ser de salvación. Hasta una respuesta, una palabra que sale de la boca de Dios, aunque sea una palabra negativa, puede convertirse en palabra de salvación, porque así es la palabra de Dios. Por tanto, lo que Dios le da es el silencio.
Ni siquiera una palabra negativa. No vaya a ser que con esa palabra negativa se convierta. No, lo priva. Silencio y soledad. Silencio y ausencia de Dios. El silencio de Dios es lo más terrible, hermanito. Es preferible una palabra dura de Dios sobre nosotros, porque esa palabra dura al final termina con una intención de salvación. Aún la palabra más dura de Dios tiene una intención de redimirme. Aún la palabra de juicio trae esperanza. Por eso al terminar el capítulo 3, que es un mensaje de juicio, se abre un mensaje de esperanza, porque ese es el profeta. Mensaje de juicio, pero con una visión de esperanza. Pero cuando Dios no me da nada, allí, hermanitos, estamos perdidos. Si Dios no habla, por eso, hermanito, no desprecien nunca la palabra, porque un día pueda que Dios ya no le hable. Y si Dios ya no le habla, ¿se acuerda de Saúl? Acompáñeme a Saúl. Mire rapidito el tema del silencio de Dios. Primer libro de Samuel, vamos rápido, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 5. Pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Y por eso consultó al Señor. Pero él no le respondía, ni en sueños, ni por el Tumí, ni por el Urín, ni por los profetas. Dios no le respondía por nada. Y lo dice ella en el 15. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Y él, muy angustiado, respondió: los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. El silencio de Dios. Cuando Dios calla, la oscuridad llega a nuestra vida. Cuando Dios no habla, hermanitos, mire, no rechace la palabra, porque un día la va a necesitar y no habrá. Por eso Amós dice: y enviaré hambre, pero no de pan ni de agua, sino de la palabra. Pero va a enviar hambre, no le va a mandar palabra. No le está diciendo le voy a mandar, no, le voy a mandar hambre. ¿Y sabe qué va a hacer? Tendrán hambre y no habrá palabra. Ese es el juicio. El juicio de Dios es cuando usted tiene hambre. Herodes tenía hambre, quería saber, mira un milagro, pero Dios no le respondió. Jesús no le contestó nada. Lo dejó en el silencio. Porque cuando Dios nos deja sin su palabra, hermanitos, usted y yo, es como que nos apagaron las luces a las 10 de la noche y quedamos en usted queda a sus propias expensas. Usted queda a su propio criterio. Y cuando quedamos a mi propio criterio, tomamos decisiones tan terribles. Por eso la palabra de Dios es un tesoro, porque es lámpara a mis pies, dice el salmista,
Yo llevo la palabra, ahí es lámpara a mi pie. Donde yo voy caminando me va alumbrando. Me voy para allá, me va alumbrando. Ahí va la lámpara conmigo. Es lámpara a mis pies. Pero si yo rechazo la palabra y Dios se queda en silencio y no me habla, hermanitos, ahí vienen las tragedias. Ahí se arruinan las naciones. Cuando Dios ya no responde a las naciones. Por más que le clamen, por más que hagan 3 días de oración y ayuno, por más que hagan, Dios no responde. Porque Dios lo que quiere es gobernantes que hagan justicia. Pero más adelante dice, avancemos rápido porque el tiempo se me fue. Ahora, ¿contra quiénes va en el versículo 5? ¿Contra quiénes va? Versículo 5. Contra los profetas. Contra los profetas. ¿Y cuál es el problema de los profetas? Que han descarriado al pueblo y la palabra está condicionada ¿a qué? Al estómago. Predican de acuerdo a lo que reciben. La palabra sujeta al dinero. El problema no es que el profeta reciba dinero para su sostenimiento. Eso es legítimo a lo largo de la Biblia. No por tiempo de espacio no voy, pero primer libro de Samuel, primer libro de Samuel 9. Primera Corintios 9 hablan del derecho del profeta a su sostenimiento. Cuando Saúl va buscando las asnas perdidas del padre y le dice el criado, mire, por aquí está el vidente, busquémoslo. Y Saúl, ¿qué le preocupaba? Que él no tenía nada que llevarle, porque hay que llevarle algo al hombre de Dios. Y yo no tengo nada. Y él le dice, aquí tengo yo esto. Vamos, pues. Pablo será claro en 1 Corintios 9 que parte de los derechos de él como siervo de Dios, como profeta, es comer del altar. O sea, problema de eso no hay. ¿Quién siembra una viña y no va a disfrutar del fruto? Dice Pablo. ¿Quién va a trabajar en el altar y no va a participar del altar? Por tanto dice, el que predique el evangelio, que viva el evangelio. Y claro, ese no es el problema. El problema no es que el profeta reciba su sostenimiento de aquello en lo que sirve. No. El problema es cuando el profeta comienza a profetizar a la persona según los beneficios materiales que la persona le otorgue. Es decir, condiciona la palabra al dinero. Lo alivianaron, le tengo una palabra, siervo. Que le dice, hey, hermano, lo quiero invitar a comer y se pegarán hartar. Le tengo una palabra para usted, una palabra buena. Buena, por supuesto. ¿Y cómo no le va a decir una palabra buena si le acaba de dar hartar? O mire, pastor, le traje esto, siervo. Aquí está, mire. Permítame, le tengo una palabra. Haz todo lo que venga a tu mano, emprende, dale, serás prosperado y vendrán del norte al rey. Pero aquel que le sale con una moneda de cora, juicio viene sobre ti, dice el Señor, porque te falta tu corazón y te quitarán y te... O sea que según le pagan, así profetiza. Yo le quiero decir que quizás aquel que más lo aliviane, quizás yo le tengo una palabra dura. Y usted tenga claro eso, hermanito. No crea que porque esté alivianándome le voy a dar una palabra buena. Usted me puede traer lo que quiera, pero yo le voy a decir lo que yo le diga, sea bueno o sea malo. Y quizás no me trae nada, pero si yo le mando una palabra buena, se la tengo que dar.
Este es un gran problema que tenemos ahorita. Los pastores proclaman victorias electorales a los partidos que los alivianan y condenan al partido contrario. ¿Qué están haciendo ahí? Esto están haciendo. Están condicionando la palabra al dinero de quienes lo patrocinan. La iglesia no está para promover victorias según lo patrocine un partido o no. Que de repente el gobierno las aliviana, ya no hablan nada, no, silencio. Aún así están cometiendo las peores atrocidades. El profeta de Dios no se puede comprar con dinero. Una iglesia que de verdad sea iglesia de Cristo no se puede vender. No hay clase rica ni gobernante que compre verdaderamente a la iglesia de Jesucristo. Ella tiene que ser profeta siempre. Siempre. Lo que Dios mande a decir, lo que Dios deba decir. No es que la iglesia está para bendecir a quienes lo alivianan, a quienes le dan regalías y para condenar a los que van en contra de sus intereses. Porque un día puede subir un gobierno que nos prive de ciertos privilegios como iglesia. Pero eso no nos debe de abatir, hermanitos. Si al final no estamos aquí para recibir beneficios del gobierno, nos los den o nos los quiten, tenemos una misión que hacer contra lo que sea. Que nos anunciaron que iba a venir un gobierno ateo, que iba a cerrar las iglesias. Yo les dije, no importa. Pues aquí se va a ver quiénes son. ¿Quiénes son del montón y quiénes son de verdad? Que va a venir un gobierno musulmán, es que venga. Un gobierno budista, ay, que venga. Que va a venir, que venga, miren hermanitos, que venga el que quiera, nosotros vamos a decir siempre lo mismo. La iglesia no está para acomodarse a nadie. Vamos a seguir haciendo lo mismo y si entregamos la vida por eso, pues la vamos a entregar. Si hay que dar la vida por dar una palabra contra un gobierno de derecha corrupto, hay que hacerlo. Si vamos a dar la vida por dar una palabra a un gobierno de izquierda corrupto, pues hay que hacerlo. Si vamos a dar una palabra para dar un gobierno al que sea, que venga, que se vaya, pues habrá que hacerlo. Nunca habrá un gobierno que nos facilite la misión profética. La iglesia no está para apoyar gobiernos que le den láminas y con eso ya se resuelve el asunto. Tenemos que decir la palabra que Dios dé, aunque corten la cabeza, punto. Pero ¿está preparado usted para eso? ¿Tiene claro el compromiso para eso? Estos profetas se acomodan a los beneficios que reciben. Y según el beneficio que reciben, así acomodan la palabra. Eso es estar jugando con Dios. Finalmente va a condenar a los sacerdotes, sobre todo en el 11, aparecen los sacerdotes y ellos dicen en el 11 a la mitad, y para colmo se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? La iglesia muchas veces con la religión legitima el crimen. Muchas veces la iglesia da legitimidad religiosa a la injusticia.
Y cuando la iglesia da legitimidad a la injusticia, está haciendo partícipe a Dios de esas cosas. Y Dios no participa de eso. Cuando la iglesia está bendiciendo actos de muerte, decisiones de muerte, Dios se molesta. Porque Dios no está para promover la muerte, sino la vida. Miren, iglesia, ser iglesita que se reúne para cantar, ay, qué lindo estuvo la alabanza, qué bello, ay, esa palabra reconfortante, ya me voy para mi casa. No sé si es fácil ser iglesia. Ser iglesia solamente para pasar un buen momento, eso es fácil. No, ser iglesia como lo concibe la práctica de Jesús, eso es conflictivo. Porque usted no puede estar apadrinando realidades de muerte. Y quiero cerrar con el versículo 8 porque la tarea de la iglesia solo se puede hacer de esta manera. No hay otra manera. Yo, en cambio, dice, estoy lleno del poder, lleno del Espíritu, lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel. Los profetas están llenos de los intereses que el poderoso les da. Pero yo, dice el profeta, estoy lleno del Espíritu Santo, espíritu de justicia y de fuerza, para decirle a Israel lo que está haciendo. No podemos en nuestras fuerzas cumplir la tarea profética de la iglesia, sino solo con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos capacita para tener coraje, la valentía de decirle a los gobernantes, a los dirigentes religiosos: señores, políticos y pastores, se han apartado del Dios de la Biblia. Se han apartado. Tienen que volver al Dios de la Biblia, a las preocupaciones del Dios de la Biblia. Iglesia, cuando vivimos en un país donde pastores y políticos son compadres hablados, sacerdotes y políticos son compadres hablados, Dios busca una iglesia que sea profeta en esta nación. Una iglesia que le diga a esta nación las cosas que no están bien. ¿Cómo va a cambiar este país con tanto derramamiento de sangre? ¿Cómo Dios va a escuchar con políticas económicas de muerte? Cuando hay niños que están muriendo de enfermedades que no son mortales. Un niño no debe morir de diarrea, un niño no debe morir de un problema pulmonar, del sistema respiratorio. Pero se mueren, pero no porque sean enfermedades mortales, sino porque no hay un sistema digno que garantice la vida. Eso molesta a Dios, porque mientras no hay realidades que garanticen la vida, los políticos y los grandes viven a sus anchas. ¿Ustedes creen que Dios nos indigna con la situación en los hospitales públicos? ¿No se indigna con las señoras que venden en los mercados, luchando, madrugando, y a veces hasta les quitan las ventas, las golpean, no les dan un espacio para vender? A Dios le indigna eso. El campesino que no es reconocido en sus privilegios, en sus sueldos, la explotación que hay en los trabajos, a Dios le indigna eso, hermanitos.
Eso le molesta a Dios. Pero ¿dónde está la iglesia que es conciencia de Dios en el mundo hoy? ¿Dónde está la iglesia que debe representar los intereses de Dios sobre la tierra? ¿Dónde está la embajadora de Dios, pues? ¿Dónde? ¿Dónde está la que debe velar por los intereses divinos? Encerrada en los templos, embelesada, queriendo construir imperios religiosos, prostituyéndose con los gobernantes. No hemos sido llamados a eso, iglesia. Si queremos ser el pueblo de Dios, velemos por los intereses de Dios, comenzando en casa, como dice la Biblia. Comenzando por nosotros, hermanitos. Comenzando por usted en su casa. Comenzando por usted en su empresa, en su negocio, en su trabajo. Comenzando con usted como empleado, como patrono, como comerciante, como empresario. Quiere que Dios lo bendiga. Haga bien las cosas como Dios dice. Sea justo en todo. Quiere que Dios lo prospere y le multiplique. Pues obre conforme al corazón de Dios. Y la mano de Dios estará siempre con usted. Póngase de pie, iglesia. Padre, para las iglesias evangélicas oír la palabra como esta mañana resulta extraño, porque hoy solo se nos predica de positivismo, de prosperidad, de superación personal, discursos humanos salpicados de religión, pero no la palabra. La iglesia está dormida, Señor, dormida por sus intereses. Espíritu Santo, nosotros queremos despertar a la labor de la iglesia en el mundo, pero necesitamos, Espíritu de Dios, la potencia que viene de arriba. Necesitamos, Espíritu Santo, ser llenos de ese espíritu de justicia y de fuerza, de coraje, de valentía. Porque cuando miramos las implicaciones de ser profeta nos acobardamos. Cuando miramos todo lo que podemos perder nos acobardamos. Cuando miramos la persecución que puede venir nos acobardamos. Espíritu Santo, sopla con tu viento sobre Betania, para que Betania sea una iglesia de poder, de coraje, que no calle, Señor, que no sea cómplice de esta injusticia que vivimos con su silencio. Porque si nosotros guardamos silencio un día, tú también guardarás silencio. Y ya no querrás respondernos. Padre, ayúdanos a seguir el camino de Jesús. Quita de nosotros toda comodidad. Esa mentalidad de cristianitos cómodos, quítala, Señor. Y haznos obreros comprometidos con tu corazón. Padre, convierte en verdad a Betania en una embajadora tuya, que vela por tus intereses, que se preocupa por lo que a ti te preocupa.
Espíritu Santo, sensibilízanos. Si esta mañana hay personas que han venido aquí porque Dios les llamaba a renovar sus compromisos. Si alguien está aquí porque Dios le ha traído para que ponga su vida en las manos de Dios, para que le entregue su vida y comience a caminar en la Shalom. No está aquí por casualidad. Es Dios quien lo llama. Si alguien quiere entregarle su vida a Dios o reconciliarse con Dios ahora, venga al frente. Si alguien quiere decirle: Señor, yo quiero ser un obrero, un siervo tuyo. Yo quiero ser un profeta tuyo, Señor. Yo quiero ser una profeta tuya, Señor. Yo no quiero vivir por ahí acomodado. Yo quiero vivir sirviéndote. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga al frente, o entregarle la vida, venga al frente, vamos a orar. Adelante, hermanito. Padre, bendícenos con tu palabra, con tu presencia, para que nunca calles, ni guardes silencio, ni te ausentes de nosotros, porque entonces seremos ruinas y oscuridad. Bendice siempre a Betania, a mis hermanos y mis hermanas, y permítenos cumplir nuestro llamado con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Salúdense, salúdense.